Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Arrancamos nuestro podcast de Canal Tenis, nuestro canal podcast que hoy además viene cargadito. Y ya saben que un día más es también un día menos de cuarentena, así que vamos con el tenis. Hoy programa completo, como ya he dicho. Tenemos con nosotros a Alejandro García Cenzano. Para quien no le conozca, ha peloteado con 7 números 1 del mundo, entre ellos Nadal, Garbiñe, Halep, Barty, y esos son solo algunos porque también con muchos top 10. Y eso como sparring, pero es que a sus 24 años también ha tenido tiempo de progresar como entrenador, acompañando a Verónica Cepede-Roy y ahora disponible para cualquiera que solicite sus servicios, que seguro no serán pocos. Hablaremos ahora con él, pero antes vamos a repasar toda la actualidad de la mano de nuestros compañeros de Canal Tenis, Daniel Escudero y Ander Millán. Todo vuestro, chicos. Encantado un día más. Sí, así es. Gracias, Nico. Comenzamos dando la noticia de que Wimbledon a día de hoy está en entredicho a causa del coronavirus. Las autoridades del All England Tennis Club se reunirán la semana que viene para evaluar el procedimiento que tratarán de cara a esta edición del Grand Slam que se juega en Londres. ¿Se jugará o no? Lo que sabemos es que son fechas muy importantes las de ahora, ya que el césped comienzan a labrarlo a finales del mes de abril. Pues yo tengo también que traeros dos noticias casi de última hora, y es que hace unos días el icono del tenis argentino, como es Juan Martín del Potro, mantuvo una charla con otro icono del albiceleste, pero esta vez de baloncesto, como Manu Ginóbili, y pues entre ellos dialogaron un rato, hablaron sobre la situación que está viviendo también el país de Latinoamérica, y bueno, del Potro sobre todo recalcó que se encuentra con ganas de volver a jugar al tenis, a pesar de lo que está sufriendo en esta nueva lesión otra vez con la rodilla, pero que, según lo que le han dicho los médicos, va por buen camino y volverá a intentar luchar. También reconoció que fue un duro golpe, ya que estaba ahí como número 3 del mundo después de todo lo que había sufrido con otra lesión y estaba plantando cara a Rafa Nadal y a Novak Djokovic. Y por último, pues tenemos que hablar también de Andrea Gaudenzi, el presidente de la ATP, que el otro día en unas declaraciones recordó que a pesar de que está el circuito fijado para que vuelva a principios de junio en la gira de hierba, hay mucha incertidumbre sobre la crisis que está azotando al mundo en estos momentos, con lo cual no es seguro que se pueda empezar en estas fechas que están fijadas, y que la organización de los torneos está constantemente hablando con los profesionales para ver cómo avanza y si en verdad hay noticias más positivas que negativas. Veremos hasta dónde puede llegar el tenis, pero como decimos, todo está en el aire y habrá que ver cómo evoluciona durante las próximas semanas. Veremos cómo se desarrolla todo, y ahora, lo prometido, como os había dicho, está con nosotros Alejandro. Alejandro, no sé si nos escuchas. Hola, chicos, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Pues te dejo ya en manos de mis compañeros Daniel y Ander, que han prometido ser buenos, así que adelante con la entrevista. Perfecto. Bueno, Alejandro, como hace pocos días hablábamos tú y yo por WhatsApp, me informaste de que estabas allí justamente en Miami, estabas como sparring peloteando con los mejores, como hace siempre, estabas con Muguruza, con Kyrgios, entre otros. ¿Cómo te pilló la situación del coronavirus allí? Pues la verdad que nosotros, el día en el que se firmaba para la quali, el domingo, de repente nosotros terminamos los entrenamientos sobre las 6:30, y vamos hacia el practice desk y vemos que hay un grupo de jugadores hablando de la situación del coronavirus, pero nosotros no sabíamos nada. Y de repente nos cruzamos con un chico que trabaja en la ATP y de repente nos dice: está todo el torneo cancelado. Hay un caso de coronavirus aquí en Coachella Valley y se cancela todo el torneo. Claro, nos pilló como de imprevisto total. Ya vimos que hay muchos tenistas que se quejaron sobre todo por eso, porque se enteraron muy tarde o a través de las redes sociales, algo que no es normal y que creen que debería haber hecho un comunicado
el torneo. ¿A vosotros también os pilló por sorpresa o es verdad que ya teníais rumores de que a lo mejor se acababa suspendiendo el torneo? No sabíamos nada, de hecho los jugadores firmaron para la quali y de repente de esa misma tarde dijeron que no se hacía el torneo. De hecho casi todos los jugadores ya estaban allí, si no, no hubieran ido. Y después de esto, en ese momento, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Actúas rápidamente? ¿Buscas un vuelo? ¿Llamas a España a ver cómo está la situación? Pues la verdad que muchos jugadores, nosotros hicimos lo mismo, esperábamos a ver qué pasaba con Miami, porque muchos se quedaron allí a entrenar, porque si Miami se jugaba no merecía la pena volver a casa para luego otra vez ir a Miami. Entonces nosotros esperamos unos días hasta que confirmaron que Miami se cancelaba también. Y sobre todo, y más importante, ahora vemos que la gente está muy concienciada, que también hay algo de miedo y de psicosis. Entre los tenistas se respiraba esa tensión de lo peligroso que podía llegar a convertirse esta situación, o en verdad hay muchos que querían que se jugara el torneo. Hombre, se respiraba más que tensión, un poco de incertidumbre, porque era una situación que nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces estaban esperando, ¿no?, a ver si van a cancelar si no van a cancelar el otro, si los torneos pequeños cancelaban o no. Entonces era un poco incertidumbre más que tensión. Pero bueno, tensión por lo que estaba pasando también había, claro. Bueno, y ahora vamos a hacerte una breve pregunta sobre el futuro. Seguimos todos confinados, como bien hemos dicho, en casa y con mucha incertidumbre, pero sin saber también, claro, cuándo va a volver el circuito. ¿Tú sabes más o menos lo que tienes planteado para este año? ¿A qué torneos quieres ir, como sparring, como entrenador? Pues para este año yo sigo viajando con Verónica Cepede, entonces las semanas que ella me dijera iba a viajar con ella y luego siempre tengo mis torneos para hacer de sparring, que entre ellos estaba Indian Wells y Miami y luego iba a hacer Stuttgart y Madrid a corto plazo. Entonces ese era el plan. Y la gente que estará en casa, Alejandro, pensará, ¿en qué momento decide un chico hacerse sparring? Porque, claro, vemos que hay muchos sparring, por ejemplo, en los torneos de Madrid, pero sobre todo son gente que vive en Madrid o que al final es gente de España. Pero ¿en qué momento se te pasa por la cabeza ir a lugares tan lejos como Estados Unidos para ser sparring? Jugando con los mejores del mundo, pues la experiencia a mí me encantó. Y repetí un par de años más en el Mutua Madrid Open y a partir de ahí dije, ¿por qué no hacer esta experiencia fuera de Madrid? En torneos como Los Cabos, que es donde empecé, Cincinnati, New Haven, y la verdad que la experiencia fue alucinante, alucinante. Otra de las dudas que tendrá también la gente, porque es la primera que tuve yo en la cabeza cuando nos conocimos ahí en el Challenger de Ilkley, dije, pero bueno, ¿y este chico se lo paga él? ¿Se lo pagan? ¿Tiene sponsor? ¿Cómo es la situación? Pues siendo sinceros, nosotros en la mayoría de los torneos es como si fuéramos voluntarios. O sea, nos tenemos que pagar el hotel, el vuelo y demás gastos. Bien es cierto que luego ya el torneo te da comida siempre te pagan, no son los mínimos, en 2 o 3 torneos sí que pagan a los sparrings, pero no suele ser lo lógico. Tú te costes todo. Pero bien es cierto que ya como llevo yendo varios años a muchos torneos, me ayudan con el alojamiento en casas de gente que trabaja para el torneo o incluso jugadoras me han ofrecido ayuda muchas veces. Y para ponernos un poquito en situación y ver más de cerca la realidad, cuéntanos cómo es un día, por ejemplo, en la vida de Alejandro Cenzano cuando estaba el otro día en Indian Wells, desde que se levanta hasta que se acuesta. Pues nosotros nos solemos levantar sobre las 7:30, 8, para estar en el club sobre 8:30, 9. Y a partir de ahí nosotros llegamos al practice desk, que es donde se anotan todos los jugadores para entrenar y todo eso, y a partir de ahí ya nos dicen más o menos el horario que tenemos. Por ejemplo, a las 9 calientas con no sé quién, luego a las 9:30 te cambias de pista y vas a hacer otro calentamiento, luego a las 11 tienes un entreno de 1 hora, así durante todo el día, así hasta que acaba la jornada a las 6, 6:30. Pero, ¿cómo es la vida de un sparring? Es decir, tú llegas a aquella ciudad donde se juega el torneo y tú que te presentas a la organización o vas a donde los jugadores y los jugadores luego te llaman a ti. ¿Cómo hacéis eso? Sí, nosotros lo que hacemos es nada más llegar al torneo, nos presentamos en el practice desk
Yo les digo, soy Alejandro, el sparring español, que he contactado con el torneo, me han dicho que sí, y a partir de ahí ya estamos disponibles para entrenar cuando nos requieran. Bueno, vemos que hay cuadro principal casi siempre en todos los torneos y fase previa. ¿Tú vas antes de la fase previa ya para poder entrenar con más jugadoras o directamente acudes al cuadro principal? No, nosotros solemos ir, como bien dices, los días antes de la previa, porque ya hay muchas jugadoras y jugadores que están entrenando en otro torneo, pues cuando pierden en el otro torneo, vienen a este ya para aclimatarse y entrenar. Y hablando de ti, sin duda creo que el momento que más te habrá gustado, más te habrá llamado la atención será pelotear y entrenar con todo un jugador como es Rafa Nadal. Cuéntanos cómo fue aquella historia. Sí, la verdad que es una experiencia que no voy a olvidar nunca y siempre lo digo, que es de las experiencias más bonitas que me ha dado el tenis. Y fue en Cincinnati hace 2 años. Yo, como un día cualquiera, fui al practice desk y a mí me dieron el horario del día. Y terminé de calentar con Carla, vuelvo al practice desk y me dicen, oye, te hemos eliminado los siguientes entrenamientos porque hemos pensado para que seas tú el que entrenes con Nadal. Y claro, yo me quedé así paralizado casi. Y me dice, está bien, ¿no? Y digo, sí, está perfecto. Y a partir de ahí, pues ya comí, descansé y fui a entrenar con Rafa justo antes de que jugara con Gasquet. Y fue 1 hora de calentamiento, pero 1 hora a buen ritmo. Y después de pelotear con muchos top 10 como son Tien, como es Tsitsipas, y compararlo con Rafa Nadal durante el entrenamiento, ¿se ve diferencia en cuanto a intensidad o es algo similar? Justo entre Tien y Tsitsipas puede haber algo de similitud, pero es que yo creo que no hay nada comparable con la intensidad de Rafa. Es que desde la primera bola, bueno, es que incluso desde antes de empezar el calentamiento, él ya venía del gimnasio sudando, pero un montón. Y ya entra como un toro a la pista. O sea, que es que la intensidad es hasta antes del entrenamiento. Es alucinante. Bueno, y estamos hablando de un entrenamiento de Rafa Nadal que no es un entrenamiento cualquiera, sino que habrá, supongo, gente desde el principio pidiéndole autógrafos, fotos. ¿Cómo lo vives tú eso? Porque, claro, creo que los nervios estarán a flor de piel y a lo mejor de las 3 primeras bolas ninguna fue dentro. Sí, la verdad que al principio, cuando ya me saluda Rafa y vamos para la pista, yo me iba andando y ellos obviamente iban en carrito porque si no Rafa se tiene que parar con todo el mundo. Y me dijo Rafa, no, tú vente con nosotros, vente con nosotros. Y yo me fui charlando con ellos hacia la pista y ya nada más entrar en la pista estaba llena. La gente gritando, había fotógrafos, cámaras y lo que tú dices, digo, madre mía, la que vamos a pasar ahora. Y la verdad que por dentro dices, joder, es que va a ser la mejor experiencia que me da el tenis. Entonces lo disfrutas al máximo, la verdad. Y hablando de españoles, pues también has estado con Garbiñe Muguruza, el icono del tenis femenino en la actualidad. ¿Qué nos puedes contar sobre los entrenamientos con ella y tu relación actual con ella? Que ya has tenido varios entrenamientos y sesiones con la hispano-venezolana. Pues la verdad que con Garbiñe empecé, el primer entreno que hice con ella fue también en Cincinnati. Curiosamente, Rafa y Garbiñe, la semana que entrené con ellos fue la semana que se pusieron número 1 del mundo y Garbiñe ganó el torneo. Y a partir de ahí, ya el año siguiente en Miami, ella perdió en primera ronda y me llamaron para entrenar con ella para preparar el siguiente torneo que era Monterrey, que es el torneo que ganó el año pasado. Y a partir de ahí pues ya creamos más amistad y la verdad que es muy, muy buena persona Garbiñe. Entonces podemos decir que Garbiñe en estos momentos tiene 2 talismanes, uno que se llama Conchita Martínez y el otro que se llama Alejandro Cenzano. Ojalá. Bueno, porque también, claro, este año has traído suerte, porque hay que decirlo, a Ons Jabeur, la tunecina que ha hecho cuartos de final en el Open de Australia, sin duda ha sido la gran revelación de este inicio de temporada. ¿Cómo fue con ella la pretemporada? Sí, la verdad que yo estuve haciendo la pretemporada con Ons. En China ya me preguntó que si podía ir con ella durante la pretemporada y la verdad que hicimos muy buena pretemporada allí en Túnez y vamos, así ha sido muy buena preparación para el Open de Australia y los siguientes torneos, que también lo ha hecho bastante bien.
Es una jugadora un poco diferente al resto del circuito femenino. También utiliza sobre todo ese revés cortado que a veces vemos que falta tanto en el circuito femenino. ¿También lo entrena mucho o entrena de diferente manera a cómo juega luego en los partidos? La verdad que ella entrena, juega como entrena. Ella, al ser así de diferente, al ser un estilo de juego diferente, es lo que la hace mejor contra otras jugadoras que siempre tienen ese mismo estilo de juego. Al ser algo diferente es lo que la hace ser tan buena y el talento que tiene, claro. Como habéis comentado, has estado en la pretemporada con Ons Jabeur. ¿Qué cambia para ti el estar entrenando durante una pretemporada o durante el torneo? Bien es cierto que durante el torneo los entrenos no suelen ser tan intensos como en una pretemporada. Al final, en una pretemporada entrenas mañana y tarde a una intensidad bastante alta y con ejercicios más específicos de cardio, o sea, físicamente más duros. Sin embargo, en un torneo te piden también que imites a la rival un poco, los ejercicios no son tan intensos, te piden jugar más puntos, depende. Ahí está la gran diferencia. Yo tengo aquí apuntado que has entrenado con Nick Kyrgios, un personaje del que todo el mundo siempre habla, bien sea para bueno o sea para mal. ¿Cómo es él durante los entrenamientos? ¿Es divertido? ¿Hace bromas? ¿Es un tío serio? Con Nick, uno fue un calentamiento en Indian Wells el año pasado, que como anécdota, el calentamiento duró 3 minutos. Me dijo, bueno, vamos a hacer un calentamiento rápido. Dimos 3 bolas de fondo, literal 3 bolas, a la cuarta me hacía winner, y en la volea me voleó 3 bolas, una por debajo de las piernas, la otra dándose la vuelta, y la otra me hizo una dejada, y me dice, ya estoy. Y ahora en Indian Wells de este año entrenamos con él, hicimos un compañero y yo 2 contra 1 contra él, y la verdad que fue un entreno muy divertido, jugando puntos contra él en cruzado, le hacíamos correr, la verdad que le hacíamos puntos con él en la volea, muy divertido. Muy divertido. Y desde tu punto de vista, ahora como aficionado y como seguidor del circuito, ¿crees que es necesario este tipo de jugadores y sobre todo las cosas que hacen en algunos partidos? A ver, sí y no. Mucha gente solo va a los torneos para ver a Kyrgios, pero sin embargo luego hay veces en ruedas de prensa o cosas en pista que no están bien. Pero sí, la realidad es que da mucho espectáculo y a la gente también le gusta que dé ese espectáculo, pero luego hay muchas cosas en pista y fuera de ella que igual ahí tendría que corregirlo. ¿El personaje de Kyrgios también se traslada a los entrenamientos? Con su camiseta de baloncesto, con sus zapatillas de baloncesto, su altavoz. Luego, como curiosidad, para terminar el entreno, pasaron unos niños con raqueta y jugamos a un jueguecito como 10 niños y luego el que perdiera le daban el culo al otro. O sea, cosas que hace que se lo pase bien en la pista y que sea divertido, que yo creo que al final es lo que le motiva a él. Y ya para acabar con Kyrgios, me gustaría preguntarte, porque claro, allí luego es verdad que convivís todos los tenistas, entrenadores, sparring y demás. ¿Cómo es Kyrgios con los demás jugadores del circuito? ¿Tiene mucha relación o es un tipo más solitario? No, Kyrgios, la verdad, sobre todo, obviamente, con los australianos, tiene muy buena relación con Demiñaur, con Jordan Thompson. Tiene, la verdad que es muy majo luego fuera de la pista, tanto dentro como fuera de la pista. Lo único que luego las cosas a veces que hace en la pista, pues es lo único que tendría que corregir, pero es muy, muy buena persona. Y ahora sobre todo niños también. Con los niños también es muy buena persona. Algo importante, sobre todo para seguir haciendo esa afición a los más pequeños del deporte de la raqueta. Y ahora vamos a dar paso al otro Alejandro Cenzano, que está ya poco a poco convirtiéndose en entrenador, a pesar de que solo tienes 24 años. ¿En qué momento decides dar este paso adelante y comenzar en la aventura de ser entrenador? Pues yo ya desde que jugaba torneos, desde que jugaba Futures, tenía claro que lo hacía como experiencia en un futuro para ser entrenador. A mí, y me di cuenta más adelante cuando era sparring. A mí me encanta el tenis y mi objetivo era ser coach de WTA. Y eso lo tenía clarísimo.
¿En qué momento y qué fue la primera jugadora que te llamó y te dio esta gran oportunidad para descubrir al nuevo Alejandro? Pues la primera jugadora fue Verónica Cepede, gracias a la experiencia de sparring en un torneo en Cincinnati. Yo era el único sparring que hablaba español y entonces pues pedía entrenar conmigo y la verdad un día comimos y hicimos buena relación, y en el siguiente torneo en el que yo me la encuentro en Nuremberg volvemos a jugar, a calentar y a entrenar, y ahí ya es cuando me ofrece la posibilidad de viajar con ella algunas semanas, y yo obviamente acepté y empecé a viajar con ella durante la gira de hierba del 2018, que casi me estrené en el cuadro final de Wimbledon. ¿Y cómo es Alejandro de entrenador? ¿Es un chico disciplinado? ¿Le da libertad a la jugadora para que pueda organizarse? ¿O prefieres tú tener todo planificado y organizado de cara a tu pupila? No, la verdad que yo prefiero tener más bien planificado, pero ahora con 24 años pues las oportunidades van surgiendo y no sabes lo que te puede surgir en el futuro. Ahora mismo esta semana estás aquí y la siguiente estás en Acapulco como me surgió, y a la siguiente en Indian Wells y después en casa. De momento voy un poco así, pero sí, me gustaría que en un futuro fuera más planificado. Y bueno, de esta etapa con Vero, este año te has vuelto a juntar con ella, como bien has dicho, en Acapulco y Indian Wells. ¿Cómo sigue vuestra relación entrenador-jugadora? Pues bueno, la verdad que ella deposita confianza en mí y tenemos muy buena relación. Como tú bien dices, empezamos en Acapulco este año. En Acapulco ahí pudo hacer última de quali, y luego fuimos a Indian Wells al Challenger y ahí tuvo un pelín de mala suerte y perdimos en primera ronda, pero la verdad que yo la veo jugar bien y yo creo que en un futuro pueden venir buenos resultados. ¿Se te hace muy diferente vivir el día a día de sparring a luego ser entrenador? Porque claro, cambia totalmente tener un papel o tener otro. Sí, totalmente diferente. De sparring al final no tienes la responsabilidad esa de que tu jugadora gane. Sin embargo, de entrenador tienes la responsabilidad de decir, ostras, como no ganemos, es importante ganar, y al final de sparring como que disfrutas un poco más el hecho de estar entrenando con otra, a una le ha ido bien, bueno, a otra no tan bien, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tienes más responsabilidad obviamente de entrenador. A pesar de que tengas solo 24 años, hay que decir que tienes un gran punto de ventaja sobre otros entrenadores, y es que, claro, tú has podido pelotear con muchas jugadoras dentro del top 100, con lo cual conoces las debilidades y las fortalezas de cada uno y el momento, sobre todo, en el que se encuentran, tanto mentalmente como tenístico hablando. ¿Esto se lo trasladas a tu jugadora? Sí, la verdad que siempre que tenemos algún partido lo preparamos así. Yo, como tú bien dices, conozco a casi todas las jugadoras, entonces sé más o menos un poco por dónde flaquean o lo que tú bien dices, qué tal llegan mentalmente, y al conocer, pues eso para mí es más fácil y es la experiencia que me ha dado. Entonces yo se lo intento transmitir a mi jugadora. En el tenis femenino vemos, como siempre estamos viendo y actualmente, que la parte mental cada vez es más importante. ¿Por qué hay tanta diferencia en este aspecto entre el circuito masculino y el femenino? ¿Qué es lo que le puede diferenciar? Circuito masculino, el nivel hay veces que se desiguala un poco más entre los top 20, top 30. Sin embargo, en el circuito femenino va mucho por picos. De repente una jugadora está jugando bien y puede ganar a Serena Williams. Así que ese es el principal factor mental en el tenis femenino. Y también queríamos hablar contigo un poco del coaching. El coaching que ya se está mirando a ver si puede introducirse en el circuito masculino. En el circuito femenino vemos cómo ha tenido una gran acogida, sobre todo entre los jugadores y los entrenadores. ¿Crees que puede ser positivo para el circuito masculino? Sí, sin lugar a duda. Lo que pasa es que yo creo que el coaching al final siempre es positivo y da, también de cara al espectador da mucho juego. Que el entrenador baje a pista y le dé indicaciones también es algo bueno para el público y los aficionados. Y claro, también sirve de gran ayuda para el jugador o la jugadora. Pero yo creo que el coaching es más importante en el circuito WTA que en el circuito ATP, de cara a lo que hemos hablado de esos desequilibrios
durante los partidos. Muy importante es decir las cosas claras durante el tiempo que dura el coaching. ¿Tú qué prefieres? ¿Hacer ver los errores que ha cometido o directamente decirle las cosas buenas? Yo soy más de motivar, porque al final generalmente siempre la jugadora te llama cuando las cosas no van bien, porque si va bien no quiere el coaching en pista generalmente. Entonces yo soy más de intentar motivar y hacer ver los puntos fuertes para que ella también se motive y pueda salir adelante. Y, por ejemplo, cuando llega una derrota, una vez que ha acabado el partido, ¿miráis atrás y revisáis los errores, lo que ha fallado del encuentro, la estrategia, o preferís pasar página y mirar adelante? Justo después no solemos hacer eso, pero sí que unas horas más tarde o incluso al día siguiente sí que solemos darle una vueltecilla al partido. Y también mirando un poquito de cara al futuro, cuando llega una victoria y ya sabes a la próxima rival que te vas a enfrentar, ¿hacéis una estrategia especializada contra ella o preferís seguir con la táctica que lleváis durante toda la semana y luego ir cambiando durante el partido? ¿El qué, perdón? Que si cuando, por ejemplo, conseguís una victoria durante un torneo, miráis antes a la jugadora a la que os vais a enfrentar y revisáis cuáles pueden ser sus puntos débiles para poder enfrentarse a ella, o directamente decides que tu jugadora dispute con su tenis y su estrategia y luego ya durante el partido vayas cambiando con ella la estrategia según vayan las cosas. Solemos hacer una estrategia para ese partido. De acuerdo. Y entonces, ¿crees que veremos a Alejandro Cenzano en unos años como un gran entrenador del tenis femenino? Ojalá, ese es mi objetivo y mi meta, y para eso trabajo. O sea, que tenemos un Sasha Ballin o un Darren Cahill en potencia aquí en España. Ojalá. Y también te quería preguntar personalmente, sobre tu opinión personal en este aspecto, ¿cómo ves el tenis español en 5 o 6 años? Por ejemplo, cuando Garbiñe ya esté siendo más veterana, ya no estará Carla y habrá que dar paso a una nueva generación. Garbiñe, por ejemplo, o Rafa, solo va a haber uno en toda la historia. Es difícil que un jugador pueda volver a ganar 19 Grand Slams o como Garbiñe, que ha ganado Grand Slams. Es difícil, pero sí es cierto que hay alguna nueva jugadora que sí que viene apuntando fuerte. Por ejemplo, esta chica que acaba de ganar el Open de Australia Junior, que es de Andorra, que la verdad que viene fuerte, y hay alguna jugadora más en categorías inferiores que vienen apuntando fuerte. Y ya para casi finalizar, nos gustaría preguntarte en qué se diferencia o cómo tú te preparas de entrenar con un chico a entrenar con una chica. ¿Cambia mucho? Sí, cambia la verdad que bastante, sobre todo porque a las chicas les gusta jugar con menos peso, tienes que intentar imitar más el juego de una chica, entonces ahí cambia bastante. Los chicos obviamente juegan con más peso, con más spin, juegan más fuerte, entonces tienes que saber, la capacidad del sparring es saber adaptarte al juego de uno, de otro, intentar imitar. A mí me han pedido, por ejemplo, imitar a Kasatkina, imitar a Osaka, imitar a Vitova, entonces más o menos tienes que tener esa capacidad un poco de adaptación. Y según con el jugador o jugadora que vayas a entrenar, ¿tú siempre llevas el mismo peso de cordaje en la raqueta o según con quién vayas a entrenar lo cambias? Generalmente desde pequeño siempre juego con la misma tensión y nunca lo cambio. No cambia. Siempre uso la misma tensión esté donde esté. Bueno, y ahora para acabar, Alejandro, te vas a enfrentar a la ruleta de Canal Tenis, ¿vale? Perfecto. Solo puedes dar una respuesta, ¿eh? Y tiene que ser rápido, ¿vale? El tenista o tenista que más, bueno, tanto chico como chica, que más te ha sorprendido entrenando. Chica Vitova y chico Rafa. El torneo favorito en el que hayas estado. Indian Wells. La mejor victoria que hayas vivido como entrenador. La mejor victoria como entrenador, yo creo el año pasado en Ilkley, que además tú te acordarás. Y ahí estaba yo presente, correcto. Fuimos los dos los talismanes, ¿eh? Exacto.
La derrota que más te dolió como entrenador. Unas semifinales en Biarritz. ¿Quién es tu referente como entrenador? Solo puedo decir uno, ¿no? No, te dejamos decir dos ahora. Venga, vamos a hacer un paréntesis. Pues en el circuito femenino me gusta mucho Wim Fissette, el que ha entrenado a Zarenka y ha entrenado a varias jugadoras top. Y del circuito masculino, el entrenador de Medvedev me parece muy buen entrenador. Me gusta. Sí. Buena elección. Un sueño por cumplir, Alejandro. Pues el poder entrenar a una jugadora top. Y por último, ¿cuáles son tus hobbies? Mi principal hobby, aparte del tenis, es el fútbol. Me encanta el fútbol. Soy un apasionado. Bueno, Nico, pues yo creo que podemos ir casi poniendo punto y final a nuestro podcast del día de hoy con Alejandro Cenzano. Pues sí, ha sido un placer, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias también a vosotros, chicos, a los dos, Ander, Dani. Muchas gracias, Nico. Gracias. Y como siempre, volvemos el próximo día. Perdonad si ha habido algún problema. En tiempos de cuarentena el Skype a veces falla. Pero ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros, por sus consejos, por su sabiduría, por su madurez con solo 24 años. Y vaya experiencia de vida, quien la quisiera para uno mismo. Gracias a todos por escucharnos. Volvemos el próximo día con más tenis. Adiós.